Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio internacional titulado Mirada social y antropológica de lo femenino, organizado por la Fundación Universitaria Monserrate y por la Universidad Católica de Ávila. Soy David Sanz, soy el director de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Ávila y para mí es un enorme honor daros la bienvenida a este evento. Este es un primer gran evento que organizamos desde estas dos universidades hermanas, en las que, pese a haber una distancia en kilómetros que nos separa desde Ávila hasta Bogotá, nos sentimos mucha cercanía a ambas instituciones y es para nosotros un gran honor comenzar a andar juntos esta relación de amistad académica intercontinental. Nos conocemos desde hace unos años y hemos realizado algunos acuerdos de intercambio de estudiantes y de profesores, pero esta es la primera vez que sumamos a nuestros profesores a un proyecto cultural como es este conversatorio internacional titulado Miradas social y antropológica de lo femenino. Bueno, desde parte de la Universidad Católica de Ávila me gustaría dar las gracias a Unimonserrate por su amabilidad y generosidad para poder estar hoy aquí y muy especialmente al padre Joiner de Jesús Montoya, que es el director del Centro Asociado de Estudios Teológico-Pastorales en Familia, Papa Francisco de la Fundación Universitaria Unimonserrate, que es que ha sido la institución que ha acogido este encuentro, y también a las dos ponentes, a la doctora Alejandra Peñacova de la Universidad Católica de Ávila y a la profesora Adriana Marcela Galeano de Unimonserrate. Pues sin más, cedo la palabra al padre Joiner de Jesús para que haga una breve introducción a este importante conversatorio internacional. Muchas gracias. David, muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos los que nos acompañan en este espacio que, como el título lo indica, propone ser precisamente un conversatorio desde dos miradas complementarias entre sí sobre un sujeto, el sujeto femenino. Agradezco mucho al doctor David su presentación. Quisiera indicar brevemente cuál será la metodología para desarrollar en esta jornada, que será aproximadamente de 1 hora y media. La idea es poder escuchar primero a la doctora Alejandra Peñacova, que ya voy a presentar, y posteriormente a la doctora Adriana Galeano para generar este diálogo y al final la posibilidad de poder preguntar, interlocutar con nuestras dos ponentes. Agradezco mucho también a la Universidad Católica de Ávila por este valioso espacio y agradezco a las ponentes por la preparación de este espacio tan valioso, que seguramente será enriquecedor para todos nosotros. Sin más preámbulos, damos paso al primer espacio, al primer segmento de este encuentro. Presento muy formalmente, muy cordialmente a la doctora Alejandra Peñacova. Ella es doctora en educación por la Universidad Complutense de Madrid del 2011. Ha sido docente en el Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de Colombia desde el 2001 hasta el 2015. Ella es también profesora en la Universidad de Burgos y profesora invitada en la Universidad Católica de Ávila. Es miembro de la Cátedra Santa Teresa de Jesús de Estudios sobre la Mujer de la misma universidad. La doctora Alejandra Peñacova tiene entre sus publicaciones el libro Educación de la Libertad y Plenitud Personal en Millán Puelles, hacia el perfeccionamiento. Es autora también de varios artículos. Doctora Alejandra, es un gusto para nosotros compartir este espacio con usted. Le cedo el micrófono. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Saludo con especial cariño a los compañeros colombianos. He estado allí durante unos años y guardo muy buen recuerdo del país, de la gente.
Y saludo también a mis compañeros españoles que están al otro lado del hilo, no tan lejos, pero sí en este conversatorio. Voy a hablar, junto con Adriana, de un tema sumamente interesante, pero no solo interesante, sino sumamente importante, porque ya lo dice el título de la presentación que voy a hacer en este momento. La cuestión de la mujer es encontrar su identidad, encontrar nuestra identidad. Pero aquí se dirime el asunto de la identidad con las palabras del personaje de Shakespeare, ser o no ser. Esa es la cuestión de la que deriva todo lo demás que respecto de la mujer aparece en nuestra sociedad. Así pues, voy a dar paso ya directamente a la presentación para intentar, como digo, mostrar precisamente esa cuestión, ser o no ser. ¿Por qué? Porque, como ven en la diapositiva, todo parte de lo que es cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier situación, cualquier manera de actuar en nuestra naturaleza, en nuestra sociedad, parte del ser, de lo que es. Tal como es, así obra. Esto ocurre principalmente en nosotros, en las personas humanas. Por eso, como dice de nuevo el personaje de Shakespeare, en este caso de la mujer, ser o no ser, esa es la cuestión. Después aparecerá el obrar. Así pues, pretendo, en este tiempo que se me ha concedido amablemente, recorrer estos 4 puntos. En primer lugar, algunas ideas corrientes hoy, algunas, respecto de la agenda de género, de lo que no es el genio femenino, para dar paso en un segundo momento a las características generales antropológicas de la persona humana, aterrizando en esa persona desde una mirada cristiana, y finalmente, cuáles serían las características específicas de nosotras, las mujeres, es decir, qué sí es el genio femenino. Comenzamos entonces con algunas ideas corrientes hoy y me voy a centrar en lo que Dale O'Leary, una periodista y también médico americana, llama la agenda de género. En una publicación suya de este título va a ir analizando algunas experiencias que ella ha tenido directamente con las militantes feministas en las distintas conferencias y preconferencias, por ejemplo, del Cairo respecto de la población o de Beijing respecto de la mujer. Porque ahí es donde pienso que se puede ver cómo la manipulación respecto de la mujer o de las ideas referidas a la mujer ha llevado a estas ideas que son corrientes hoy y que están en el ambiente. ¿Cuáles son estas ideas? En general, como ven en la pantalla, se quiere desconstruir, insisto, 2 conceptos, el de igualdad y el de familia. No es que se les destroce o que se les arrincone, no, es que se les cambia, con lo cual el problema sigue estando en el fondo, no se arregla y se cambia la concepción de estos conceptos, principalmente igualdad y familia en la sociedad. ¿Por qué? Porque el desconstruccionismo a lo que lleva es a que una vez que a la palabra se le quita su poder, como saben, se libera al pueblo. Esa es la idea de fondo. Esa es la concepción del desconstruccionismo. Hay que quitarle a la palabra su poder para que no signifique nada y entonces el pueblo sea libre. En el tema que nos ocupa, ¿dónde ha ocurrido esto? Este cambio de conceptos, pues ha llevado a considerar a los hombres, varones, una especie de monstruos, y les voy a pedir que perdonen si a veces
utilizo con la autora términos radicales, pero quizá es que es así. Hombres, unos monstruos, las mujeres se nos presenta como siempre y en todo lugar oprimidas. Se suelen universalizar las propias experiencias negativas de algunas de las personas, mujeres que están detrás de estas ideas, de tal manera que se racionaliza su ira, su propio rechazo a esas ideas o a esas experiencias negativas que han vivido. Y que son, en muchos casos, resultado de traumas de la infancia. Y así, Christina Hoff Sommers habla de cómo se van creando mitos respecto de la mujer que no son reales y, por otro lado, se suprimen las evidencias que no encajan con sus teorías. Es decir, todo aquello que no encaja, que no está de acuerdo con lo que ellas proclaman o proponen, se rechaza sistemáticamente. Y así vamos a ir de la mano de Christina Hoff Sommers, como les comenté, por tres feminismos, porque cuando se habla de feminismo no estamos hablando de un único concepto. El feminismo denominado liberal propone la igualdad de la mujer y del hombre. Y con eso yo también personalmente estoy de acuerdo, como seguramente muchos de ustedes. Este feminismo que se mueve en los años 60, en los años 70, es en cierta medida positivo, ¿no? Fomentar esta igualdad, pero da paso al llamado feminismo radical o, en palabras de la autora, resentido, cuyas ideas de fondo son estas. Se toma esa relación hombre-mujer como una lucha, no ya de clases, pero sí tomando el sentido de la lucha de clases de Marx y Engels, lo traducen en que la mujer es la primera propiedad privada y, por tanto, la opresión de la mujer a cargo del hombre es la primera opresión de clases. Esa lucha de hombre-mujer se convierte en estos términos tomados de Marx y Engels, en esa primera opresión de la cual hay que librarse. Y por eso Simone de Beauvoir, que ustedes conocerán seguramente, habla de que el cuerpo es causa de la subordinación de la mujer al varón. Y es el varón, el que ha creado esa cultura de mujer-madre. Es decir, la maternidad tiene que quedar derogada, porque es esa maternidad de la mujer la que genera esta cultura de opresión, fijaros. Entonces, ¿cuál debería ser la reacción? Pues la rebeldía. Además, se une a una idea de Gramsci, este ideólogo también de la línea de Marx y Engels, comunista, que añade que la familia es el gran problema. Y, de hecho, hablando de la familia, dice, por ejemplo, que si acabamos con la familia, acabaremos con la represión que moldee la sexualidad. Entonces, hay que acabar con la familia. Bien, estamos entonces dentro de ese feminismo radical o resentido que se va a traducir en la perspectiva de género. Este término, así titulado perspectiva de género o así denominado, se lanza en la PrepCon de Beijing en el año 1994 en Nueva York. Beijing va a ser en el 95, pero previamente desde la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se organiza este trabajo preparatorio a través de una serie de foros en distintos países del mundo, en los foros en los que las ONGs, que no tendrían sino cabida, van a intentar difundir su ideología, hablando
difundiendo a través de folletos, intentando convencer los foros. Pero además de estos foros que recopilan la tarea de las ONGs, muchas de ellas englobadas en la propia ideología feminista radical, además están las PrEPCon. Este PrEPCon, Preconferencia de Beijing en Nueva York en 1994, lanza el término de la perspectiva de género, que se concreta en buscar la revolución de la clase sexual de la mujer contra el hombre. ¿Ven? Revolución de clases sigue apareciendo. Añaden que el género es una construcción social y por tanto hay muchos sexos. ¿Qué ocurrió con esto? Que los delegados de los distintos países que participaban en la PrEPCon, muchos de estos delegados, sobre todo de los países menos potentes económicamente, podríamos decir, países del tercer mundo quizá, estos delegados no entendieron, puesto que era algo nuevo, no entendieron en qué sentido se tomaba el término género o perspectiva de género, sino que pensaron ellos, ¿verdad?, que efectivamente se referían al sexo, ¿de acuerdo?, a lo que siempre habíamos denominado sexo. Bien, en consecuencia, ¿qué ocurre? Que si esto es una construcción social, bueno, pues cada uno determina su propia identidad sexual, tiene derecho a elegir cuándo, cómo, con quién tener y criar hijos, si es el caso de tenerlos, ¿no? Por ejemplo, en este con quién también se incluía en las conversaciones, fíjense, también se incluía incluso de una madre con su propio hijo. Bien. En el trasfondo siempre está la concepción de género como poder y la maternidad como un problema. Fíjense, género, poder, maternidad, un problema. Por otro lado, se empezó a manejar la idea de que convenía conseguir una igualdad estadística 50-50 en todas las actividades. Esto, dicho así, no supone mayor problema de entrada, porque, bueno, 50 hombres o un 50% de hombres, de varones, un 50% de mujeres en las distintas empresas. Pero, ¿qué ocurría? Que en la manera de difundirlo se establecía la idea, el objetivo de que todas las mujeres trabajasen, quisieran o no. Este es el problema, quieran o no. Entonces, en el trasfondo, como digo, hay una idea de partido único. Esto ha llevado a unas consecuencias muy negativas, pero ellas lo consideraban así. Es el precio, o era considerado como el precio inevitable de la revolución. Buscan la igualdad con el 50%, hasta ahí no hay mayor problema, pero es una igualdad no considerada como aparece en el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que todos los hombres y mujeres tienen igualdad de derechos y de dignidad. No iba por ahí esta concepción de igualdad. Está condicionado por los estereotipos de género y son las madres las culpables. Por tanto, como la maternidad tiene que ver mucho aquí e impide ese 50%, pues fuera la maternidad. Pero, ¿cómo se pretendían o cómo se pretendía mostrar a las madres para hacer ver que efectivamente la maternidad era el problema? Pues aquí lo tienen en la diapositiva. Se mostraba como víctimas de malos tratos, solo eran esos los casos que aparecían, o de distintas sociopatías, o de maridos religiosamente fanáticos. En efecto, la religión va a ser atacada también porque se ve en ella una defensora de los aspectos justo contrarios a los que se pretendían poner y establecer. Ahora bien, esto es un ataque a las diferencias naturales y también a las preferencias personales, porque, claro, innato es el deseo en las mujeres, nuestras mujeres, de la maternidad, y entonces, si la maternidad es el problema, ¿verdad?,
Bien, y junto con la PrEPCon de Nueva York para Beijing de 1994, también en este mismo año se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo. Y en relación con la temática que nos tiene hoy aquí, podríamos decir que aparecía una asociación, en la traducción es Wedo, es verdad, pero que lo que pretendía era precisamente mostrar que el aborto, al ser peligroso, decían, al ser peligroso para la salud femenina, la salud de la mujer es un derecho de la mujer, luego hay que establecer como legal el aborto. Esto que a nosotros hoy nos suena en nuestros países y en otros muchos como algo ya establecido, esa legalidad, además en términos con frecuencia radicales, muy tempranos, no había sido aprobado en México en 1984. Por eso, cuando en el Cairo en 1994, 10 años después, se saca a la luz, crea una fuerte lucha que se va a difundir a través de folletos, por ejemplo, el que está en la pantalla y que la autora del texto que estoy comentando con ustedes, texto Agenda de Género, Dale O'Leary, lo vivió y lo encontró en primera plana, lo vivió personalmente ella allí. Este folleto, Derechos Sexuales y Reproductivos y a la Salud como Derechos Humanos, se difundió poderosamente para que se crease la conciencia en los delegados de los distintos países de que efectivamente había que hacerlo legal porque era para favorecer la salud de la mujer. Pero, ¿qué ocurre? Que es que el hijo no es un derecho, y que los derechos humanos deben basarse en la verdad del ser humano. Antes he mencionado los foros regionales, esos foros regionales que se hacían en los distintos continentes preparando las distintas conferencias y en los que participaban no ya los delegados de los distintos países, miembros de la ONU, porque no tenían papel, sino las ONGs, los grupos de presión, que pretendían lanzar una serie de ideas y establecerlas para que luego los delegados las fuesen aprobando. Ya hemos mencionado algunas, por ejemplo, el hecho de liberarnos, las mujeres, de ser esposas y madres, del matrimonio, de la familia, el hecho de que existan más de dos sexos, por aquello de la propuesta del género, pero ya hemos también mencionado que esto lo hacían a partir de situaciones problemáticas, es decir, personas que tenían una serie de características sexuales que no están, diríamos, o que no estaban dentro de la normalidad. Es a partir de ahí de lo que se defendían las ideas, ¿no? De tal manera que se pretendía llegar a que la heterosexualidad no es natural. Ahora bien, desde la medicina, el sexo biológico, claro que es la estructura genética, pero no es por los órganos externos, porque cada célula del cuerpo es, todas ellas, nuestras células, cada una es femenina o masculina. Voy a avanzar con algunas pinceladas más de lo que ocurrió en estas preconferencias, en este caso la de Beijing. Juan Pablo II, entonces Papa de la Iglesia Católica, lideró todo un movimiento de no al aborto, uniendo fuerzas también con musulmanes y otras personas, de tal manera que muchos países se unieron a este no al aborto. Pero ¿qué ocurría? Que la administración Clinton era favorable, porque estaban las feministas presionando, que había donantes fuertes, por ejemplo, el Banco Mundial, que condicionaban, triste, pero así era, y claro, ocasionó mucha fuerza, condicionaban las ayudas económicas a los países más pobres a que aceptaran estas ideas. De tal manera, por ejemplo, que una asociación de médicos de Kenia protestó porque decía, tenemos los armarios llenos de preservativos,
pero no nos llegan antibióticos. O sea, nos llegan muchos preservativos, pero no nos llegan antibióticos. Bien, ¿qué ocurría? Que los diálogos para procurar llegar a un consenso se alargaron intencionadamente para ocasionar que los delegados de los países pobres se volvieran a sus países. De tal manera que en los días establecidos para la PrepCon no se llegó a ningún acuerdo. Sí se llegó posteriormente, cuando ya se habían ido estos delegados que en su mayoría estaban en contra. Por ejemplo, el caso de Marta Casco, delegada de Honduras, que valientemente luchó, pero no lo consiguió, ¿no? Por otra parte, no había claridad en las acreditaciones. ¿Claridad en qué sentido? Referido a que para participar había que tener la acreditación normal. ¿A quiénes se le daban las acreditaciones? Concretamente, en los foros se podían acreditar todas aquellas instituciones u organizaciones que eran favorables, y a otras que eran o tenían mayor número de miembros no se les dieron. Por ejemplo, organizaciones feministas del primer tipo, que he mencionado antes, liberales, no radicales, que eran organizaciones con muchos miembros, no tuvieron acreditación, mientras que algunas otras de apenas 14 miembros, pero sí favorables, sí lo tuvieron. Bien. Algunas ideas más que ya he comentado, por eso no voy a insistir, para poder llegar al propio momento de la Conferencia de Beijing 1995, Conferencia sobre la Mujer, en la que no se hacía caso a los disidentes, tampoco a los países pobres, como he mencionado, esas ayudas condicionadas, y por otro lado, las campañas que se hacían eran tremendamente atacantes, podríamos decir. Por ejemplo, algunos grupos de danesas y de otros países impulsando a los jóvenes a usar la lujuria y el deseo como recursos textual, o moviendo a la anticoncepción, al aborto como necesarios, y también a evitar que, pues que se diera, los padres que dieran el consentimiento paterno a sus hijos para poder hacer estos actos, ¿no? Algunas asociaciones internacionales poderosas que estaban en contra y de las cuales se ha podido conseguir documentación. El Consejo de Europa, en contra, digo, de que no se diera todo esto, el Consejo de Europa, o la Organización Mundial de la Salud, que por ejemplo criticó poderosamente a Filipinas porque estaba en contra del aborto, ¿no? Instituciones que ya no son organismos oficiales, como INSTRAC, Instituto de Formación e Investigación Internacional de Naciones Unidas para el Avance de las Mujeres, insistiendo poderosamente en que las diferencias son culturales y sociales y que por tanto deben cambiarse, o WEDO, esa Organización del Ambiente y Desarrollo de la Mujer, con esta persona Bella Azul a la cabeza, que ya también he mencionado. No quiero dejar de decir algo sobre The Lancet, esta revista médica británica, bien posicionada, que critica estas corrientes, ¿no? Porque dice que utilizan la salud solo en un contexto reproductivo. En la presentación aparece a modo de resumen una serie de consecuencias en las que no voy a insistir. Y ahora sí, ¿qué no es el genio femenino? ¿Qué no somos? No somos hombres o mujeres que construimos nuestra propia identidad, porque ya la tenemos dada, como intentaré decir a continuación, sino el constructivismo, y claro, la que decide ser ama de casa, tener hijos, ser fiel al marido, sobre todo, pues es reprimida, es considerada como reprimida. Que se nos menciona a la dignidad de la mujer y a su vocación como ideología engañadora, esa manipulación del lenguaje, y que se niega el amor. Esto no es el verdadero genio femenino, como tampoco lo es que la familia sea un obstáculo para la vida social y que haya que destruirla
desapareciendo la figura del padre. Bien, solo algunas pinceladas de desde la antropología, de este ser mujer. Vamos a intentar acercarnos al ser de la persona humana en general, con algunos aspectos que aparecen en la experiencia, a partir de que tenemos una naturaleza dada, ya tenemos esta naturaleza, esta esencia dada inicialmente, desde nuestro empezar a ser personas, que es una naturaleza racional, la cual podemos ir desenvolviendo, perfeccionando a través del uso de nuestra libertad. Esta naturaleza tiene actividades físicas que nos son dadas, espirituales y psíquicas en las que ya sí interviene nuestra razón, nuestra libertad. Pero todo ello está basado o sustentado en la interpersonalidad. En la experiencia podemos observar que no nos desarrollamos si no es en relación, en correlación, a través de la confianza y el diálogo. Así pues, cada persona tenemos un valor absoluto, somos únicos e irrepetibles y por tanto insustituibles. Es decir, debemos valorar a cada persona en sí misma. Esta persona encuentra en las relaciones personales su propia realización y hay unas condiciones para esto. Y las condiciones para que se realice la persona en las relaciones personales son que pueda estar disponible esta persona para la relación y que ejecute el don, la donación. Relación y donación, muy importante para entender también a la mujer. Esto no puede ser de otra manera, contribuye al afirmarse de la persona a sí misma. Dicho de otra manera, la persona se identifica, se afirma a sí misma en la relación con los demás. Una relación a la que tiene que estar disponible a través de la donación. Esto tiene su prototipo en María, en la Virgen María, referido a la mujer. Pero antes de esto vamos a ver qué ha ocurrido desde el Génesis, desde la situación inicial de la persona en la creación, en la que aparece una relación de igualdad total. Eva, Adán, hombre, mujer, en una relación de entrega de sí, de don, por tanto, pero de total igualdad, cosa que va a desaparecer precisamente por la situación de pecado que viene después. Esto que estoy comentando es interesante tenerlo en cuenta para ver qué ocurre con el dominio, con la idea de dominio de la mujer a cargo del hombre. El hombre dominando a la mujer. Bueno, esa situación de dominio se ocasiona aquí, no era previa al pecado, ¿no? Entonces, cuando el ser humano, cuando el ser humano, tomando la libertad entre sus manos, rompe con esa idea inicial, con ese ser, imagen de Dios inicial, en cuanto se rompe esa idea de igualdad inicial, aparece la de dominio. Por eso, perdonen que insista en esto, ¿no? Ese dominio aparece cuando el ser humano utilizamos mal nuestra libertad. Esto se va a arreglar después, se arregla precisamente con el sí de María en la encarnación, cuando María, que es una mujer, dice, aquí la esclava hágase, ahí tenemos la imagen plena de lo que somos nosotras las mujeres. Porque nos ayuda a ver que solo en la entrega de nosotras mismas, la mujer solo en la entrega de sí, es como se realiza, como nos realizamos en plenitud.
La mujer entonces se encuentra a sí misma dando amor a los demás, dándonos, es como nos encontramos. No es esta la idea que se propone en el feminismo radical del que hablábamos antes. Esto tiene sus consecuencias en la sociedad, claro, porque la presencia de la mujer como mujer o su ausencia en la vida social determina el futuro de la humanidad. Por eso, volviendo al título de la presentación y de esta exposición, fíjense, ser o no ser, esa es la cuestión. O somos, tal como vengo diciendo, y entonces nuestro actuar debería ser en consonancia con lo que ya somos, o no actuamos así y entonces las consecuencias negativas no solo son personales, sino que serían para toda la humanidad. Pero ¿cuáles son las características específicas nuestras? Pues finalizando ya, fíjense, por un lado, nuestras diferencias, varón-mujer, no son mero producto social. Digamos que al ser imagen de Dios, la imagen de Dios la constituimos juntos. Somos imagen de Dios conjuntamente, pero con unas especificidades que deberíamos vivir para conseguir la plenitud personal y también la plenitud social, como venimos indicando. Es decir, nos complementamos no solo en la naturaleza corporal, que es evidente, sino también psíquica y espiritualmente. Y esto se manifiesta en todas las culturas, no es algo que haya ido generándose en esta cultura o en la otra. No, se ha manifestado siempre en todas las culturas. Según Julián Marías, tenemos mayor resistencia al sufrimiento, por ejemplo, o a la adversidad, esa fortaleza. También con este autor, nosotras las mujeres estamos habitualmente nosotras mismas. Probablemente estén pensando, sí, pero también hay casos en los que no, efectivamente, también hay casos en los que no. Y también hay casos de varones que son fuertes, que están habitualmente en sí mismos, pero no es lo común. Entonces, nosotras las mujeres habitualmente nosotras mismas, y si no, pues no estamos a gusto con nosotras mismas, nos sentimos infelices. Dice Marías, si la mujer es feliz, lo son los que la rodean, y probablemente cada uno de nosotros podríamos contar, o por lo menos pensar, muchos casos. Por otro lado, somos o nos mostramos más seguras psíquicamente, más constantes, con Jutta Burggraf, estas ideas, y más capaces de apoyar a las personas que nos rodean, que esto no quiere decir que también haya hombres, por supuesto, que lo hacen y lo viven, ¿no? También somos capaces de salvar a los demás, de vivir desintegrados, de ayudarles a integrarse. Esto se concreta en ser madre, en el don de nosotras mismas. Lidia Jiménez dice, por ejemplo, que somos capaces de acogida, de comprensión, de don de nosotras mismas, de fidelidad, de ternura. Efectivamente, términos y conceptos, mejor, y realidades que no aparecen en estos feminismos de los que he venido indicando algunas particularidades. Por tanto, ser o no ser para obrar, esa es la cuestión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Muchas gracias por explicarnos cuáles son, qué es lo que es una mujer y qué es lo que no es una mujer. Tengo el honor de dar paso a la siguiente ponencia, titulada Mujer, Identidad, no, la perspectiva de la mujer, diferencias y diversidades como hecho social. Bien, la profesora Adriana Marcela, ella es profesora de Unimonserrate y sin más mediación le doy la palabra para que comience su exposición. No sé si el padre Joiner quiere hacer una pequeña introducción. Muchísimas gracias, David. Sí, precisamente en el momento de agradecerle a la doctora Alejandra, tuve un problema de conexión. Muchísimas gracias
doctora, por su bellísima y riquísima exposición sobre esta comprensión de la mujer, del ser y del quehacer de la mujer desde distintos ángulos, especialmente marcadamente desde la antropología teológica. Ahora doy paso a Adriana Galeano. Adriana Galeano es psicóloga, magíster en psicología clínica y de la familia, doctoranda en el pensamiento complejo. Ella es coordinadora de investigación del Instituto de Estudios en Familia, profesora asociada, docente, investigadora y autora de artículos y capítulos de libros sobre intervención e investigación con familias, epistemologías, educación y transformaciones familiares contemporáneas. Agradecemos mucho a Adriana su ponencia, que tiene como título La perspectiva de la mujer, diferencias y diversidades como hecho social. Adriana nos presentará otra mirada y de ahí la riqueza de este conversatorio. Son dos ángulos, dos posturas, precisamente para generar un diálogo, y le doy el paso entonces a Adriana para su exposición. Muchísimas gracias. Gracias, Padre Joner, por su presentación. Y bueno, agradecerles a la Universidad Católica de Ávila por esta invitación especial. Desde Unimonserrate, la oportunidad de poder compartir estos espacios para nosotros resulta ser muy significativa, toda vez que podemos generar algunas discusiones e intercambios, reflexiones a propósito de los diferentes fenómenos sociales que nos competen. Bueno, entonces voy a dar paso a esta presentación inicial. Quise hacer un recorrido sobre cuál ha sido ese papel de la mujer, cuál ha sido esa dicotomía en relación con la construcción identitaria de la mujer a lo largo de diferentes momentos en la historia. Entonces, un poco dentro de esta mirada que nosotros vamos revisando en torno al tema de la mujer, al tema de la construcción sobre el ser mujer, o cómo es esa construcción, esos dilemas sobre el ser mujer. Quise partir de la idea de la mujer en la antigüedad, y aquí empezamos a encontrar algunas dicotomías sobre el tema de la mujer, pero también encuentro algunas conexiones sobre la mujer hoy, la mujer contemporánea. Entonces, básicamente partimos de unas ideas establecidas socialmente desde la antigüedad, en la antigua Grecia, donde hay unas paradojas respecto al ser mujer, ¿no? Por un lado encontramos la diosa, que establece un ideal, un estándar de belleza, pero también es la forma en la que se pretende hacer llegar a las mujeres ese ideal de belleza que debe ser apropiado dentro de la vida cotidiana, dentro de la vida privada. Porque recordemos que en Antigua Grecia, pero hoy todavía, la mujer no tiene participación en la vida pública, o su participación en la vida pública es muy pequeña. Entonces, en esta antigüedad, en esta antigua Grecia, ese ideal frente al estándar que impone la diosa es cómo la mujer debe suplir las necesidades también del hombre en relación con su papel de esposa y su papel de cuidadora. Es desde la antigua Grecia donde comenzamos a ver que socialmente la vida, cómo se organiza en relación con la construcción de familia, pone a la mujer en el lugar de lo privado, pone a la mujer en el lugar de la casa, ¿verdad? Y aquí hay un ideal femenino que está relacionado con cómo las mujeres entonces en la época no tenían ningún tipo de participación política. Más o menos cuando vemos una breve participación política es en la obra de Lisístrata, donde las mujeres entran a generar una huelga sexual en relación con digamos, la opinión que ellas tenían respecto a la participación del hombre en la guerra. Entonces, es en la obra de Lisístrata que se ve una breve participación, pero fíjense que está conectado nuevamente al tema sexual de la mujer. Entonces, aquí yo hago una conexión muy importante con una de las películas
que surgió hace poco, La Fuente de las Mujeres en Afganistán, donde también hay una crítica allí sobre cuál es la participación de la mujer, tanto en la educación como en la participación de la vida religiosa y en la participación en la vida pública, la vida social. Entonces, hay unos hilos conductores en ese trasegar transgeneracional que se van conectando y que se van manteniendo a lo largo de la historia. Aquí encontramos, por ejemplo, en esta un breve esbozo sobre la mujer en general en la antigua Grecia, cómo esas formas de participación de la mujer respecto a la vida privada y a la vida cotidiana están ligadas más que todo al tema de la costura, al tema del cuidado, al tema de la gobernanza del hogar y del manejo de la economía del hogar. Ahí comenzamos a ver brevemente los esbozos sobre lo que implica la economía doméstica y la economía del cuidado, ¿verdad? En Roma, particularmente, se comienza a hablar desde el tema desde el derecho romano, se comienza a hablar entonces de la división sexual con un carácter jurídico. Acá el derecho romano lo que pretende es organizar la vida cotidiana en términos de cómo se comienza a atribuir una naturaleza específica a las funciones de ser hombre y ser mujer, ¿sí? Aquí, digamos que comenzamos a ver desde estas organizaciones, desde estas civilizaciones, cómo hay unos tintes que se siguen manteniendo hoy en día respecto a la construcción del ser mujer. Aquí dentro de todo el elemento histórico y antropológico de la construcción sobre el ser mujer, encontramos entonces que la participación mayoritariamente en relación con la mujer era entonces ligada a, por ejemplo, en Edad Media, a la formación de la mujer solamente para las mujeres, las mujeres que estaban en la monarquía, las abadesas que tenían un buen estatus social y que podían cuidar de otras mujeres y podían, digámoslo así, poder generar esos elementos de la educación respecto a la filosofía, pero pues encontramos diferentes momentos en la Edad Media en los que la voz de la mujer se va, digámoslo así, invisibilizando, ¿cierto? Esto un poco para traer a colación el contexto de cómo ciertos elementos se siguen manteniendo frente a la voz de la mujer en la época actual. Pero me salto un poco a el siglo XX porque empezando a rastrear estos elementos del lugar de la mujer, el lugar antropológico histórico de la mujer, encontramos, por ejemplo, cómo esa participación de la mujer en el proceso de industrialización comienza a reconfigurar las organizaciones sociales y la organización en torno a la familia. Particularmente en Latinoamérica, cuando comenzamos a ver ese proceso de industrialización, por ejemplo, en donde las mujeres tienen que salir del campo a causa de la violencia, tienen que salir y empezar a migrar hacia las ciudades, pues entonces ahí encontramos un lugar de la mujer totalmente distinto, pero un lugar de la mujer que comienza a ser violentado socialmente. Encontramos entonces mujeres marginadas, mujeres solas, y ahí recordemos entonces la etiqueta social y el señalamiento social frente al ser una mujer sola, implica entonces también que hay menos oportunidades para participación de la mujer en esta vida pública. Entonces encontramos ese dilema de la mujer que comienza a desplazarse hacia el campo y a hacer inmersión en la vida laboral, obviamente en unas condiciones totalmente difíciles que se siguen manteniendo hoy en día, por ejemplo, frente a la brecha salarial de la mujer, ¿cierto? Y encontramos también entonces esos contrastes en cuanto a cómo se vive hoy en día, y es que es en Latinoamérica particularmente el tema del desplazamiento forzoso, por ejemplo en Colombia, y los procesos migratorios violentan mucho más a la mujer
respecto a las formas en las cuales las mujeres han tenido que salir de sus territorios para asentarse en territorios de ciudad solas, viudas a causa de la muerte, a causa de la matanza de los hombres en la guerra, ¿cierto? Pero además también violentadas, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, en relación a cómo la mujer se ha convertido a lo largo de la historia en un botín de guerra. Encontramos aquí entonces un fenómeno bastante interesante que, digámoslo así, lo recoge Betty Friedan en su libro La mística femenina, y es cómo ya a inicios del siglo XX encontramos unos contrastes bastante interesantes respecto al papel de la mujer. Por un lado, encontramos todo el movimiento de las flappers en los años 20 que surge como una contracultura, como una contraposición al ideal femenino de estar en casa, de estar al cargo de las labores de cuidado y no acceder a la educación o a la participación en la vida pública. Acá entonces fíjense que empezamos a encontrar unos contrastes interesantes en relación a ese dilema de la mujer que se abre paso en relación con la participación en la vida pública, que ya luego el capitalismo no lo va a cobrar entonces también, como lo plantean algunas autoras y específicamente en relación con cómo estas transiciones nos van a delegar entonces ahora múltiples jornadas, y eso tiene que ver con la categoría de la economía del cuidado que ya vamos a analizar. En estos contrastes, Betty Friedan habla acerca del malestar sin nombre, y es un malestar que nos pone en una paradoja. Por un lado, entonces, las mujeres comienzan a apropiarse de esa vida pública, las mujeres sí para la guerra, sí para mano de obra en la guerra, sí para ser cuidadoras, enfermeras, o cocineras en los lugares de la guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, pero no para la participación política, ¿cierto? Aún así, encontramos elementos de resistencia de algunos movimientos de mujeres que desde las sufragistas en diferentes lugares del mundo, principalmente en Inglaterra, posteriormente con la guerra civil, en España, comienzan a abrirse paso, por ejemplo, para el logro del voto femenino también, y para generar también una contraposición frente a las dictaduras, ¿cierto? Y eso es un fenómeno que comenzamos a encontrar en Europa, comenzamos a encontrar en América Latina, especialmente en el Cono Sur, y empezamos a encontrarla también en México con las mujeres zapatistas. Mujeres que se levantan también en resistencia y comienzan a sentar una voz frente a su participación política, frente a las desigualdades, y ahí encontramos entonces unos contrastes en esa diáspora de la guerra que ha estado atravesando la historia de la humanidad. Pero además también acá encontramos un elemento súper importante para analizar, y es cómo este sistema del patriarcado se comienza a instaurar cada vez más, y luego digamos que con el auge del capitalismo entonces se siguen perpetuando esas formas de ser, de cómo debemos ser, cómo debemos actuar, cómo debemos vivir la feminidad, cómo debemos ser hombres, pero también cómo debemos ser mujeres. Porque recordemos que una de las luchas importantes dentro del feminismo radical es centrarnos en cómo lo radical hace referencia a analizar cuál es la raíz de las desigualdades. Y la raíz de las desigualdades tiene que ver con unas luchas de poder que se asientan cada vez más dentro del sistema capitalista y dentro de un sistema que ha generado unas formas de vivir la feminidad o la masculinidad. Y ahí encontramos también, más adelante lo empezaremos a mirar, cómo también los hombres han sido víctimas de este sistema capitalista en relación a la forma como deben o no expresar sus emociones, cómo deben organizarse socialmente, pero además también el hombre al frente de la guerra principalmente, ¿cierto? Acá en este malestar sin nombre, entonces Betty Friedan comienza a analizar cómo entonces encontramos por un lado las mujeres que están en la guerra, las mujeres que deben salir,
a participar en la guerra. Entonces, para eso sí la mujer resulta ser muy útil y es para poder aportar a los intereses de la guerra. Pero por otro lado, entonces, a partir de cómo los hombres fueron también reclutados para la guerra, las mujeres deben salir a hacer frente a su economía en el hogar, ¿cierto? Entonces, son mujeres que deben salir, hacer inmersión en otros campos laborales que no eran los normalmente feminizados, hacer inmersión en otros campos laborales que les permitiera generar el sustento para sus familias. Una vez que se acaba la guerra, entonces las mujeres simplemente vuelven a la casa, vuelven al hogar y vuelven a cumplir su papel de esposas, de cuidadoras. Y creo que aquí un poco el contraste que quise traer con las imágenes tiene que ver con ese malestar sin nombre que planteaba Betty Friedan, porque entonces ella nos plantea un poco, pues, si la mujer ya logra empezar a generar alguna participación en el campo laboral, si la mujer también logra empezar a generar participación en el campo de la educación, entonces, ¿cuál es ese malestar? Y es que acá encontramos unos dilemas frente a la emancipación femenina. En estas publicidades, que a mí me parece supremamente interesante traer a colación las publicidades en años 30, 40 y 50, donde se ve mucho más marcado esos roles del ser hombre y del ser mujer, nos traen a colación un poco también incluso la naturalización de la violencia en casa, ¿sí? Y bueno, digamos que ahí vamos, digámoslo así, vamos trayendo un poco la noción de esa economía del cuidado, de esa economía doméstica. Aquí hay una imagen, perdón, en la que me quiero centrar, y es cómo todos estos movimientos en relación con la lucha de derechos civiles, por ejemplo, en el caso de Rosa Parks, en Estados Unidos, y los derechos civiles también en relación con las comunidades afrodescendientes, comienzan a generar un matiz importante en los movimientos sociales en esta historia, porque precisamente esto ya nos comienza a esbozar la necesidad de generar una lectura interseccional sobre las desigualdades vividas en las mujeres y vividas también en los hombres. Y esto no se comienza a marcar que los hitos en cuanto a la emancipación femenina, pues no son los mismos a nivel mundial, ¿sí? Esto pareciera una obviedad, pero al ser una obviedad, entonces también quedan invisibilizadas otros lugares, otros territorios donde las mujeres no tienen ningún tipo de participación y viven escenarios de violencia bastante complicados. Un poco dentro de estas formas de participación y dentro de las luchas y el papel de la mujer, esas distinciones frente al papel de la mujer, quise traer a colación la imagen de Rosa Parks, la imagen de las hermanas Mirabal, por ejemplo, en República Dominicana con la dictadura de Leonidas Trujillo, es a raíz del asesinato de las hermanas Mirabal que se internacionaliza el día en contra, el día donde se conmemora su asesinato y se instaura como el Día de la No Violencia contra la Mujer, precisamente porque ha sido una historia bastante golpeada con rostro femenino. Traigo a colación también la mirada de las madres de las madres de la Plaza de Mayo en dictadura de Videla, y cómo esos contrastes se siguen, esos escenarios se siguen presentando. En esta otra imagen a color encontramos en Colombia particularmente las madres de Soacha, las madres que alzan su voz para hacer justicia, para buscar justicia frente a sus hijos desaparecidos a cargo de los falsos positivos. Y encontramos también el lugar de las lideresas. Uno de los elementos principales de los feminismos, y por qué no podemos hablar de un solo feminismo, es que en Latinoamérica particularmente la crítica frente a los feminismos es una crítica frente a las necesidades de hacer un análisis que atraviese la raza, la clase y el territorio.
Y esto implica que no es lo mismo, no son las mismas luchas y las mismas desigualdades las que enfrentan las mujeres blancas a las que enfrentan las mujeres campesinas, particularmente en el territorio latinoamericano y del Caribe, las mujeres rum, las mujeres gitanas, las mujeres indígenas, y creo que esto también tiene una implicación muy importante en algo que se ha venido analizando respecto al lugar de este sistema patriarcal, y es cómo esas violencias que se comienzan a instaurar también sobre las mujeres se convierten en una violencia en general sobre la naturaleza misma. Y esto tiene que ver con la cosmovisión de los indígenas, de los pueblos indígenas, frente al tema de la madre tierra. El generar una violencia a la propia naturaleza es generar una visión de la naturaleza como un recurso de consumo, pero no como un recurso que hace parte de una conexión del ecosistema que nos permite generar vida. Entonces, el papel de las lideresas también ha sido muy importante en diferentes lugares, especialmente, por ejemplo, en comunidades en el África, en Asia, en América Latina, respecto a mujeres que comienzan a luchar por sus territorios, pero también por elementos de garantías de los mínimos vitales y de los mínimos derechos que debería tener una mujer, ¿cierto? Un hombre y una mujer respecto al derecho de la vida. Entonces, estos contrastes implican cuál ha sido el papel también de la mujer en abrirse camino y abrirse paso en medio de la guerra, una guerra que ha sido constante. Y aquí es donde encontramos también, lastimosamente, cómo el cuerpo de la mujer o la mujer como tal se ha convertido en botín de guerra a lo largo de la historia. Recordemos nada más, por ejemplo, en la guerra de Siria, en Ruanda, en Colombia, el tema de generar las violaciones sistemáticas a las mujeres se convierte entonces en una forma, en una estrategia también de la guerra y en una forma de generar esa conquista sobre el territorio, esa conquista del otro. Y las mujeres entonces se convierten también en botín de guerra a lo largo de la historia, en términos también de cómo son trofeo, ¿no? Acá traje colación dos pinturas importantes. La que aparece aquí en la izquierda es una imagen que hace alusión al botín de los militares, ¿sí? En diferentes épocas. Y esta imagen de aquí a la derecha es una imagen de Débora Arango, una pintora colombiana, que en medio de la guerra de los años 50 comienza a alzar su voz a través de la pintura para denunciar algunos elementos sobre la desigualdad social y particularmente también sobre el señalamiento de la mujer en esa época. Encontramos entonces a lo largo de la historia diferentes mujeres que comienzan, digámoslo así, comienzan a hacer una denuncia pública respecto a cómo se vive, cómo se viven esas desigualdades en diferentes territorios. Acá quise traer a colación dos elementos fundamentales. Uno es de la economía doméstica. Cuando comenzamos a hablar acerca de la economía doméstica es en el momento en el que las mujeres comienzan a acceder a la educación primera, en un primer momento tiene un propósito de formar damas, de formar amas del hogar, para que pudiesen manejar un poco la economía del hogar, ¿cierto? Un poco aquí traemos, creo que ese es un elemento que se sigue manteniendo desde la gobernanza del hogar en la antigua Grecia, ¿no? Y esta economía doméstica se asienta muy fuertemente desde los años 20, 30 y 40, y hacia los años 50 entonces comienza a generarse un nuevo movimiento respecto también a la participación de la mujer en elementos en la educación también en otras áreas, no solamente las que tienen que ver con las del hogar. Y el tránsito hacia la economía del cuidado, ¿por qué? Porque cuando comenzamos a hablar de la economía del cuidado, comenzamos a hablar acerca de, hay digamos, un fenómeno importante que se comienza a identificar, y es que a partir del auge del capitalismo,
el capitalismo enmascaró las desigualdades entre hombres y mujeres. ¿Por qué las enmascara? Porque, claro, la mujer sí ya puede acceder a la educación, pero no son todas las mujeres las que pueden acceder a la educación, ¿sí? La mujer ya encuentra un espacio en el campo laboral, pero encontramos también no solamente brechas salariales, sino también encontramos otros fenómenos que ya los vamos a identificar, como el piso engomado y el techo de cristal. ¿Y qué pasa aquí con el tema de la economía del cuidado? Entonces, además, por las dinámicas del capitalismo, donde cada vez más, pues las familias se ven en apuros para poder traer el sustento a sus hogares, el sustento hacia sus hijos, pues deben salir las mujeres también al mercado laboral. Pero no es solamente salir al mercado del laboral, sino continúe con las funciones de cuidado del hogar, ¿sí? Las funciones en relación con el aseo, las funciones en relación con la crianza, y entonces encontramos que se multiplican las jornadas no remuneradas en las mujeres. Las jornadas no remuneradas hacen relación específicamente, por ejemplo, en mujeres campesinas, son mujeres que deben además tener una jornada para la cosecha, para la siembra, para la recogida de la cosecha y para la venta de lo que recogen, y aparte deben tener a cargo el cuidado de la comunidad, el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar en general, ¿cierto? Y el cuidado de los enfermos. Entonces, se multiplican las tareas no remuneradas en las mujeres y claro, ya hay participación en la vida pública, pero es una participación que cuesta. Traigo a colación esta imagen, ¿por qué? Esta imagen del paso de la economía doméstica, una imagen de los años 40, el paso al lugar que tiene en los feminismos, el auge del feminismo en los años 80, ¿cierto? Y la figura de la Mujer Maravilla, pero es una figura es una figura que está instaurada dentro de las dinámicas de consumo. Entonces, Mujer Maravilla, tienes que poder con todo, absolutamente todo, con el hogar, con el trabajo, con la casa, con el cuidado y con la educación, ¿sí? Con tu formación en la educación. Entonces, no se trata de encontrar solamente los espacios de participación, sino también estrategias que permitan que las mujeres puedan tener esa participación sin que además esté sacrificadas ciertas dinámicas, principalmente instauradas en la salud. Por ejemplo, se comienza a identificar investigaciones donde las mujeres cargan con más enfermedades que los hombres en relación con la intersección de las mujeres que tienen a cargo más de 3 jornadas laborales o más de 3 jornadas no remuneradas, más bien. Una remunerada y otras que no son remuneradas, ¿sí? Entonces, y aquí el contraste en América Latina encontramos entonces mujeres con empleo informal, o un eufemismo para decir desempleo, y mujeres que tienen que salir a lucharse en las calles para poder llevar sustento al hogar, ¿cierto? Entonces, acá es donde encontramos ese fenómeno del techo de cristal y el piso engomado. Cuando hay la participación de la mujer en la vida pública, sí, la participación no es homogénea, claramente. Y el piso engomado implica mujeres que están en condiciones socioeconómicas, digamos, de mayor vulnerabilidad, que no tienen un acceso a educación de calidad, a duras penas y pueden terminar el bachillerato, la secundaria, y por sus propias condiciones sociales y de territorio, pues no pueden avanzar más allá, ¿sí? No pueden participar o acceder a cargos que no sean los cargos feminizados de cuidado que nos ponen, digamos, que ponen una barrera para que las mujeres puedan acceder a otras oportunidades en educación y a nivel laboral. Pero además el techo de cristal también implica que aquellas pocas que lograron acceder a educación y que logran tener un cargo importante dentro de una empresa, o no importante, sino un cargo alto directivo, pues no pueden pasar de esos cargos directivos. Hay un techo de cristal,
Entonces, hay la vicepresidenta, ¿sí? O la viceministra, pero no hay la presidenta. Hasta ahora, hace muy poco, comenzamos a ver mayor participación de la mujer en la vida política. Pero además también esto nos pone en otro dilema en América Latina particularmente, y es que las condiciones de desigualdad son tan marcadas que si no hay acceso a educación y no hay acceso a trabajo digno, mucho menos hay participación de la mujer en la vida política. La participación aquí en la vida política es mucho más acentuada en las lideresas que trabajan desde los territorios, que además tienen que vivir condiciones bastante de vulnerabilidad muy agudas y condiciones de violencia política muy marcadas. Es un poco para recordar o tener un panorama de cuál es el porcentaje que tienen las mujeres en cuanto al tiempo de trabajo, de trabajos no remunerados, especialmente en Latinoamérica. Entonces eso también nos enmarca un tema de, se siguen marcando cada vez más esas brechas de desigualdad, ¿sí? Y esto es un tema que implica mirar cómo esas epistemes se han permeado en la vida cotidiana de las familias y en la vida cotidiana de los hombres y de las mujeres, frente a quién hace qué, cuándo y cómo lo hace, ¿sí? Poco para traer a colación, entonces, el tema de la economía del cuidado en relación con ese papel de la mujer y esas distinciones que existen en diferentes territorios. Pero ahora miremos también otro fenómeno importante dentro de esas diferencias, las paradojas del cuerpo. Encontramos un cuerpo que a lo largo de toda la historia ha sido señalado, ha sido objetivizado y ha sido sexualizado, pero esas paradojas del cuerpo además se instauran en modos en los cuales otros deciden sobre el cuerpo. Quise traer a colación, por ejemplo, para traer un ejemplo, la ovulación femenina. ¿Sí? Y todo el movimiento que se ha generado alrededor de eso para prohibir la ovulación femenina o la castración femenina en mujeres, en comunidades en África, y encontramos también unas acá en Latinoamérica, en La Guajira particularmente, donde hay castración de la mujer, precisamente porque se sentencia la posibilidad de la mujer a sentir placer, se sentencia la posibilidad de que el encuentro íntimo de la mujer esté ligado con el placer, ¿no? Y entonces ahí es donde encontramos esas sentencias del cuerpo. ¿Cuáles son los estándares de belleza y cómo esos estándares de belleza también han impuesto unas presiones sociales respecto al cómo ser mujer, cómo mostrar ese cuerpo femenino además, pero también ha sido un cuerpo que ha sido señalado. Un cuerpo que se comienza a señalar en diferentes momentos y creo que a colación también quisiera traer un poco estas teorías que nos plantea un poco Judith Butler sobre el género inteligible, y es que la construcción, el tema del género es una construcción que está instaurada en una matriz cultural heteronormativa, ¿sí? Se dice en correspondencia con el sexo que es asignado, entonces cómo se debe vivir ese género y cómo se debe generar además la práctica sexual y cómo también se vive el deseo. Entonces esto también nos implica entrar a revisar esta heteronormatividad como dispositivos que se vuelven violentos en la vida cotidiana de las mujeres, ¿sí? ¿En qué sentido se vuelven violentos? Encontramos desde las dinámicas de la escuela, entonces el señalamiento a las niñas que de pronto están subidas de peso, las niñas que viven obesidad. Y ahí encontramos unos señalamientos muy complicados en relación a las expectativas sociales que debe tener el cuerpo femenino. Entonces, aquí un poco traer a colación estos elementos de desigualdad, pues tiene que ver también con el hecho de lo que nos plantea Paul Preciado sobre esa era, digamos, con ese auge del capitalismo,
surge una era de explotación del propio cuerpo, pero además de cómo se gobiernan las subjetividades mediante dispositivos biotecnológicos. ¿Cuáles son esos dispositivos biotecnológicos? La modificación, por ejemplo, no solamente en cirugía plástica, sino, por ejemplo, en lo que consumimos, en las pastillas anticonceptivas, en el control hormonal, incluso hasta después de la menopausia, hay un control hormonal de la mujer para que no sienta, para que no exprese, para que no viva de determinada forma una etapa que hace parte de su propia naturaleza. Y eso comienza a implicar, a tener unas implicaciones en lo que Preciado habla sobre el modelo BioDRAG, y es que esos dispositivos biotecnológicos lo que han pretendido es generar una heteronormatividad frente a un ideal de cuerpo, pero también frente a la modificación de los propios cuerpos desde la misma forma de alimentación en la que nos encontramos, ¿sí? O a la que estamos expuestos con, pues, digamos, toda esta modificación genética, con el tema de los monocultivos, con los transgénicos. Bueno, creo que las implicaciones deben analizarse desde un elemento económico, un elemento cultural y un elemento territorial. Por eso la importancia de que los análisis sobre el tema de género, sobre el tema de las mujeres, se den desde una perspectiva intersectorial, que permita analizar cómo las desigualdades se viven de formas distintas desde la raza, desde la etnia, desde la clase social, las oportunidades y acceso a la educación, desde las mitologías o creencias de una cultura particular. Entonces creo que ahí hay unos elementos importantes que comienzan a ser transversales en este tipo de análisis. Y aquí pues un poco, no sé, está desconfigurada la presentación, pero quisiera traer a colación el dilema de la emancipación femenina del sí, pero, ¿sí? ¿Por qué? Porque un poco lo que hablaba al principio, las luchas y los hitos sobre los derechos de las mujeres no se han dado de las mismas formas y todavía se siguen generando unas contrariedades ahí respecto a esos derechos de las mujeres. Por ejemplo, específicamente frente al derecho al voto, encontramos que es hasta los años 90, mediados de los años 90, que en Sudáfrica, por ejemplo, se avala el voto femenino, pero desde los años 30 se había avalado el voto a las mujeres blancas solamente. Entonces, fíjense que ahí hay un elemento también de intersectorialidad que hay que analizar. En Arabia Saudita 2015 se aprueba el voto femenino, se reconoce el voto femenino, pero ahora entonces encontramos que una dificultad es que las formas que van a empezar a apropiar para el voto tengan que ver con el reconocimiento facial. O sea, encontramos aquí un chiste de muy mal gusto, ¿no? Porque son obstáculos que se generan para que las mujeres puedan acceder a sus derechos, ¿cierto? Y aquí particularmente encontramos, por ejemplo, muchos lugares hacia Medio Oriente, donde las mujeres, por ejemplo, tienen prohibido manejar, tienen prohibido comprar ciertos artículos para la casa, esos están delegados solamente para los hombres. Entonces, ahí encontramos esas desigualdades, por tanto, no es posible hacer un análisis único sobre la construcción de la mujer, porque acá encontramos entonces que la construcción sobre el género, la construcción sobre las mujeres son unas construcciones históricas, sociales y culturales. Acá encontramos entonces nuevamente, por ejemplo, decisión sobre las finanzas, sí, pero no solamente las brechas salariales, sino también lugares donde los hombres tienen a cargo todavía o tienen el dominio, el manejo de lo que ganan las mujeres, y no lo encontramos muy lejos, lo encontramos prácticamente en familias con las que nosotros trabajamos. En algún momento, cuando trabajaba yo con comisaría de familia, encontraba mujeres que asistían a la comisaría de familia por elementos de violencia en su hogar, violencia
física, violencia psicológica, pero también violencia económica, que es un fenómeno que se está presentando. En cuanto a la educación, por ejemplo, en los últimos estudios que se han hecho en las comisiones sobre igualdad de la mujer, se ha encontrado que más del 50% de las mujeres en África, por ejemplo, están en condición de analfabetismo. Y encontramos también entonces que estas condiciones de educación precisamente no son las mismas, porque además se sigue teniendo la idea de las mujeres son hábiles para unas carreras, pero para otras no. Y ahí encontramos la feminización de ciertos trabajos, psicología, enfermería, licenciaturas, pedagogía, ¿cierto? Pero encontramos todavía situaciones de discriminación muy marcadas en escuelas de derecho, en ingenierías, etcétera, ¿cierto? Entonces, fíjense que estos dilemas se siguen presentando y se presentan de forma situada. Por eso creo que también uno de los elementos importantes que nosotros necesitamos, digamos, tener presente y tener en el radar es que los análisis deben ser situados, deben ser contextuales. ¿Quién es entonces la mujer? Encontramos, yo creo que a lo largo de toda la presentación que quise compartir con ustedes, encontramos una dualidad frente a una concepción y un discurso dominante y hegemónico sobre la mujer. La mujer debatida entre un rol normativo y la mujer que se sale de la norma y que comienza a ser señalada, ¿cierto? Pero a mí me gustaría un poco compartir con ustedes la concepción de Maturana respecto a una idea muy bonita que es el de la complementariedad matrística. Y es un discurso alterno sobre la mujer en donde lo que se pretende es empezar a resignificar el lugar de la mujer en lo social desde la posibilidad de esa dualidad vida-muerte como parte de la transformación. Lo hablaba un poco la doctora ante cómo era ese papel de la mujer, ¿cierto? Desde la iglesia, desde la religión, y precisamente uno de los grandes discursos dominantes que han generado un señalamiento a la mujer ha sido el papel de Eva en la historia, ¿cierto? Entonces la mujer que carga con la culpa, la mujer que además carga con la tragedia de la humanidad, digámoslo así, en términos de es el señalamiento de la mujer frente a su lugar, ¿cierto? Y en esa complementariedad matrística que se propone desde los discursos alternos, es comprender que todos, seres humanos, nos debatimos entre vida y muerte, es decir, tenemos unas dualidades que nos permiten una transformación. En palabras de Edgar Morin, esto implica la complementariedad en términos del orden, el desorden y la reorganización. Entonces es empezar a mirar cómo en la historia de la mujer hemos transitado entre hitos importantes, elementos, digámoslo así, de señalamiento, violencia y muerte, que han reorganizado formas de transformación para que esas luchas no se pierdan transgeneracionalmente. Entonces son luchas continuas y son luchas que no son solamente por las mujeres o para las mujeres, sino son luchas que ya en los nuevos feminismos se comienza a comprender que son luchas instauradas en relación con las dinámicas y las consecuencias negativas que ha traído un sistema heteropatriarcal y capitalista. Y ese sistema heteropatriarcal no es un odio a los hombres, como se ha querido mostrar desde los discursos malinterpretados del feminismo, no es un odio a los hombres, es entrar a analizar que ha habido un sistema que nos ha dicho cómo nos debemos relacionar y también le ha dado una cara masculina a la violencia, ¿sí? Y le ha dado una cara masculina a la violencia porque pareciera que en las formas de crianza de los hombres, entonces el ser fuerte, el ser macho, el ser violento hace parte de su construcción de masculinidad. Y eso se comienza a sentar en los discursos cotidianos. Entonces, estos discursos alternos precisamente apuntan
a resignificar esas formas de relacionamiento y las formas como cada uno quiere experienciar su forma de ser hombre o su forma de ser mujer. ¿Mm? Bien, seguramente ya se me acabó el tiempo. Traté de ser lo más sintética posible. Entonces, yo le doy la palabra al padre Jonier para continuar con el conversatorio. Agradecemos, Adriana, su ponencia sobre la perspectiva de la mujer, diferencias y diversidades como hecho social. Constatamos, como ya era la intencionalidad de este ejercicio interdisciplinar, proponer dos miradas, dos discursos, dos epistemologías distintas. Seguramente hay muchas preguntas que quedan y por cuestiones de tiempo no haremos sino solo una, al menos para que no quede solo en el ejercicio de escucharlas, sino de ponerlas también en diálogo. Y repito, seguramente hay muchas otras preguntas y confío en que en otros espacios podamos seguir compartiendo esta retroalimentación. La pregunta que haría yo a las dos ponentes, a la doctora Alejandra y a Adriana, y es que sabiendo que son miradas tan distintas, sabiendo que son dos discursos distintos, con dos epistemologías distintas, paradas en distintos lenguajes, incluso visibilizando ciertos fenómenos específicos desde una antropología teológica y la otra desde una política de ámbito social también. Ustedes dos como ponentes, mirándose y escuchándose, les pregunto, ¿qué coincidencias y elementos positivos se encuentran en el discurso del interlocutor? Es decir, estoy copiando un poco lo que seguramente muchos de nosotros queríamos saber y queremos compartir, y es, ya se escucharon las dos, ¿qué coincidencias encontrarían, repito, qué aciertos en el discurso de la otra ponente, del compañero con que han compartido hoy este escenario? Y le doy primero la palabra a la doctora Alejandra y posteriormente a Adriana, y creo que por cuestiones de tiempo y según lo previsto ya después de estas respuestas, le daría la palabra a David para concluir este evento. Muchas gracias. Si quiere, Adriana, puede empezar usted. Gracias, padre. Creo que hay varios elementos importantes con los que me conecto, y es precisamente poder entrar a mirar la necesidad de hacer ese trasegar histórico, ese recorrido histórico, y cuál es ese trasegar respecto a las formas de construcción de lo femenino. Hay una cosa que me parece muy clave identificar, y es no satanizar el lugar de la mujer en la casa, ¿sí? Porque precisamente en estos feminismos latinoamericanos hay una de las críticas que plantea una de las activistas sociales y feministas, y es que no se debe señalar a aquella mujer que queda en casa, ¿sí? O a aquella mujer que decide vivir su feminidad o vivir su género en relación con lo, digamos, con lo normativo. No porque sea normativo, sino porque es una elección propia, ¿sí? Y dentro de esta historia de esta mujer, esta activista, ella plantea el por qué. Hay un libro que ella tiene, es que siempre se me escapa el nombre de ella, Si me permiten hablar. Y en Si me permiten hablar, ella lo que plantea es precisamente la cultura latinoamericana es una cultura de cuidado de la comunidad, ¿sí? Y por ser una cultura de cuidado no podemos sentenciar el cuidado, ¿sí? Hay unas decisiones respecto al cuidado. Lo que sucede es que sí es necesario que dentro de esa deconstrucción de las formas de la masculinidad y la feminidad, el cuidado sea un cuidado democrático, un cuidado donde también el hombre genere participación en esas dinámicas de cuidado. Y Chimamanda Adichie habla sobre una anécdota que ella tiene cuando precisamente recogiendo estos temas, y es la sentencia también del feminismo,
porque entonces ella tiene un relato donde dice, bueno, voy a una conferencia y me dicen, por favor, no te vayas a presentar como feminista, porque la gente relaciona el feminismo con algo negativo, con un tema de odio, con un tema del resentimiento, entonces ella dice, bueno, me presento, entonces soy feminista, no resentida, feliz. En otro lugar le dicen, oye, por favor no vayas a presentarte como una feminista que tiene odio a los hombres. No, soy feminista, que soy feliz, no soy resentida y no tengo odio a los hombres. Entonces creo que también es importante poder analizar las diferentes perspectivas antropológicas, por ejemplo, como las que nos trae la doctora Alejandra, y es poderlas analizar en clave de cuáles han sido los sentidos y cuáles son los sentidos históricamente. ¿Sí? O sea, en qué momento nace cierto movimiento y qué sentido tiene para ese momento de la historia, ¿sí? Y parte de generar esa reflexión situada implica poder identificar que sí, tampoco es tenerle digámoslo así, tampoco sentenciar las parejas o las familias que viven, digámoslo así, dentro de lo que las miradas antihegemónicas han llamado heteronormativo, porque es que entonces también se comienza a sentenciar y comenzamos a vivirnos y a movernos en una sociedad donde si hago esto, entonces soy feminista, obviamente con la interpretación y la connotación negativa que se le da cuando se desconoce el feminismo. Entonces, si hago esto, voy en contra de la lucha de las mujeres, pero si hago lo otro, entonces soy una mujer que odia las dinámicas de los hombres. Entonces, creo que no nos podemos mover en esos extremos de categorizar todo y catalogar todo y etiquetar absolutamente todo, porque llegamos en un punto en donde nuestra forma de dinámica social pues comienza a ser tan rígida que si digo A es malo, si digo B también es malo y soy sentenciada o catalogada entonces con connotaciones negativas, ¿cierto? Entonces creo que en esa vía me parece importante un poco resaltar esos elementos que plantea la doctora Alejandra respecto a esa posibilidad de ¿qué pasa si decido quedarme en casa? ¿Qué pasa si decido compartir entonces ciertos elementos en relación con la familia tradicional? ¿Sí? No es sentenciar la familia tradicional, es generar una mirada crítica, analítica y reflexiva en torno a las desigualdades cuando se presentan otras formas de ser. Es eso. Muy bien, Adriana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora, por favor, doctora Alejandra, sí. quisiéramos escucharla. Sí, ahora sí. Bien, 3 puntos. En primer lugar, cuando Adriana comentabas todas esas situaciones en el recorrido histórico, situaciones negativas de maltrato físico, psicológico, moral de las mujeres a lo largo de la historia, yo pensaba que efectivamente eso es consecuencia de la libertad humana. No es solo del sistema capitalista que has mencionado abundantemente, no, es problema del mal uso de la libertad humana, aquel mal uso que llevó a la primera ruptura que también he mencionado, por eso digo que hay puntos, sería un punto común. Cuando utilizando mal la libertad, aquel primer hombre genera el paso de una situación de igualdad perfecta a una situación de dominio. Y eso se viene repitiendo a lo largo de la historia, claro. Siempre que haya hombres que utilicemos, hombres, mujeres, ¿de acuerdo? Que utilicemos mal nuestra libertad, se va a producir eso. En segundo lugar, cuando hablabas de aquel caso en el que se sentenció a perder la posibilidad de placer, las mujeres, yo creo que se entiende mal el sexo. Si se entendiera bien en algunos contextos o en algunos casos, ¿no? Se entendería entonces también bien la familia.
se entendería la maternidad, se entendería la figura del padre, porque aunque al final has comentado de ese sistema heteropatriarcal en el que no se debería considerar mal la figura del padre, la realidad, pienso, es que dentro del feminismo radical y de la ideología de género sí se considera negativamente el patriarcado, es decir, la figura del padre. La figura del padre, rescatar esa del padre y de la madre, ¿no? Porque uno de los puntos que se han mencionado bastante anteriormente es el tema de la maternidad, esa posibilidad y ese deseo innato, porque está dentro de nuestra naturaleza de mujeres, de ser madres. Entonces, ese sería otro punto a tener en cuenta. Y finalmente, yo creo que deberíamos considerar la manipulación que se utiliza cuando se nos intenta mostrar la defensa de la mujer. Por eso, en mi intervención he querido, en la primera parte, mostrar cómo en todos los, así fuera en los foros o en las PrEPCOM, o sea, las reuniones de las ONGs, en los foros o de los delegados de los países miembros de la ONU en las preconferencias, ha habido, digo, cuando se intentaba que estas personas conociesen bien las temáticas de las que después iban a dar sus votos, ha habido mucha manipulación. Entonces, el tema de la manipulación de fondo en toda la temática referida a nosotras, las mujeres, en los medios de comunicación, en la difusión de las ideas a través de cualquier entidad social, eso me parece muy importante, ¿no? Para que lleguemos efectivamente, como comentabas, Adriana, a poder darle a la mujer su propia realidad. No es que la construyamos nosotros, porque ya la tiene. También hablabas de construir con frecuencia. Ya somos algo, o sea, ya tenemos una propia identidad. Quizá en ocasiones disimulada, en ocasiones malparada y maltratada a lo largo de la historia y en la actualidad, pero rescatemos esa identidad. Bien, pues muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Alejandra, muchísimas gracias, Adriana, por esta bella forma de concluir este ejercicio. Agradezco mucho en nombre de la Universidad Católica de Ávila, en nombre de la Fundación Universitaria Unimonserrate, este espacio tan valioso de apuntarle a mirar un único sujeto que es la mujer, que es lo femenino, y donde se juegan tantos elementos como ustedes bien lo han dicho de discursos distintos: la identidad, el trabajo, la religión, la vida pública, el ser familiar. Así que muchísimas gracias por el nivel, por la profundidad de su propuesta y sobre todo por esta conclusión que permite seguir trabajando en puntos de acuerdo para que estas miradas sean una mirada que realmente cuiden a la mujer, que cuiden lo humano. Agradezco mucho y ahora le doy la palabra a David para concluir este evento. Muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias, doctora Alejandra Peñacova. Muchísimas gracias, doña Adriana Marcela. Bueno, ha sido un intercambio de ideas muy interesante. La verdad es que se hace corto y habrá otros intercambios. Yo creo que este es un tema muy actual donde dos instituciones hermanas que comparten un mismo paradigma, que es el cristiano, tienen que dialogar y tienen mucho que aportar. Así que muchísimas gracias a las dos ponentes, muchas gracias al instituto que dirige el padre Joyner por la organización del evento, y quedamos emplazados para un nuevo encuentro próximo para hablar de este tema y muchos otros. Muchas gracias.